En Casmu cuidamos la vida que soñás, innovando en servicios y tecnología. Afiliate ahora. Entre tanto ruido, te proponemos un ámbito para dialogar y reflexionar. La Voz de COFE, un espacio de entrevistas, análisis y discusión para los trabajadores y trabajadoras estatales de Uruguay. La Voz de COFE en el aire. Que lleva adelante COFE para todos ustedes y que continuamente los mantenemos al tanto. Una vez más, junto a Martín Pereira, presidente de COFE, y también con José Lo López, secretario general de COFE, a quien les damos la bienvenida. ¿Andan bien? Todo bien. Bueno, hoy estamos con un ánimo especial porque la semana pasada hubo novedades respecto al reclamo que se había presentado ante la OIT, que estamos hablando aproximadamente del mes de abril, y ahora acabamos de recibir novedades sobre ese sistema del régimen de licencias que tanto había dado para criticar y para reclamar por la inconstitucionalidad. ¿Qué pasa con eso? Bueno, está la información y la comunicación de OIT que se le dio lugar al reclamo que presentaba COFE y con lo que tiene que ver la rebaja salarial y la situación de seguridad e higiene laboral en todos los organismos del Estado, que en la gran mayoría este gobierno incumple con la normativa. Se accedió por parte de OIT a estudiar nuestro caso, un paso más allá. La OIT también en lo que tiene que ver la ley de negociación colectiva, pasando al Comité de Libertad Sindical la denuncia que había realizado COFE por el incumplimiento de la ley de negociación colectiva en el sector público. Así que para COFE es importante este paso y queda claro nuevamente que la lucha paga y hemos avanzado un paso más, y la razón que planteábamos, entendemos que estamos más cerca, y bueno, así iremos a plantearlo al ámbito tripartito que se va a formar después de que OIT haga todas las comunicaciones formales. Para poder entender todo este proceso vamos a ir por partes. Se acepta entonces por parte de la OIT el reclamo como un reclamo válido, se legitima ese reclamo también, y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasos se van a dar? Sí, está bueno para poder informarle a nuestros compañeros y a toda la audiencia cómo es el proceso y el procedimiento que define la OIT. Nosotros allá por el mes de abril empezamos con esto, en junio viajamos a una delegación de COFE conjuntamente con compañeros del PCNT a Ginebra, a la propia conferencia anual de la OIT, para presentar esta reclamación. En ese marco fue importante no solo el escrito que elaboraron nuestros abogados, con también la participación de uno de los abogados de la sala del PCNT, Gabriel Sazamendi, y nuestro abogado acá, Daniel Parrilla y Juan Raúl Williman. También Iri Fregosi, que es parte del Consejo Directivo, hizo sus aportes técnicos también para estos escritos, este escrito. Gabriel Sazamendi, por parte del PCNT, nos acompañó en toda la conferencia, y también tuvimos previamente a viajar a Ginebra y durante la estadía en Ginebra la participación del doctor Hugo Barreto, que también nos dio una mano con todo esto, por lo cual creo que conceptualmente la reclamación que nosotros presentamos tenía, digamos, muchos fundamentos para que en definitiva se terminara con este resultado que es muy favorable para los intereses de COFE. En este marco, la reclamación que nosotros presentamos establecía, digamos, justamente la violación de varios convenios que nuestro país tiene ratificado, convenios de la OIT. Esos convenios tienen que ver, como decía Martín, con la protección del salario, los temas vinculados a la salud laboral y fundamentalmente la negociación colectiva en el sector público, en la cual nuestro país tiene una ley que ha sido tomada como ejemplo muchas veces en la propia OIT, porque en el sector público no son muchos los países que tienen desarrollada la negociación colectiva.
En ese marco, bueno, aparte de ahí, como corresponde, justamente por eso fue que reforzamos la delegación del PCNT, viajando, bueno, Martín, Carolina y yo, conjuntamente con compañeros del Poder Judicial y de la Educación que también estuvieron presentes. Y bueno, ahí generamos un lobby importante, hablando con muchas autoridades de la OIT, para ir generando el ambiente propicio para esto. En ese momento se definió que en el comité de normas que se iba a reunir ahora sobre octubre-noviembre, se iban a analizar estos reclamos y bueno, y el resultado que tuvimos, creo que de alguna manera no solo colmó nuestras expectativas, porque estábamos confiados que los fundamentos de la reclamación eran de mucho peso y íbamos a tener una respuesta favorable, sino que colmó las expectativas y las sobrepasó de alguna manera, porque no es, digamos, muy habitual que aparte de instalar el ámbito tripartito para una posible conciliación, también la OIT determine pasar esa reclamación al Comité de Libertad Sindical. Porque ahí ya se empieza a analizar el papel del Estado cuando hay una reclamación de la parte trabajadora, en este caso estatal, y si el Estado, lo que analizan ahí, si se violó alguna de estos convenios que nosotros denunciamos, y eso puede llegar hasta que la OIT plantea algún tipo de sanción al gobierno de nuestro país por haber incumplido estos convenios que han sido ratificados. Por lo tanto, creo que en ese sentido es muy importante, porque aparte también a nosotros nos sirve mucho que esto haya salido en este momento, cuando recién acabamos de presentar la acción de inconstitucionalidad, porque por más que vaya por lugares diferentes, una cosa es la justicia de nuestro país, otra cosa muy diferente es lo que pueda definir un organismo internacional como es la OIT. De alguna manera, seguramente, antes de tomar una decisión, van también quienes vayan a definir por parte de la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad que nosotros planteamos, van a tener en cuenta de que la OIT por algo mandó esto al Comité de Libertad Sindical para que sea analizado. Entonces creo que en ese sentido, un poco lo decíamos en la conferencia de prensa el otro día, por un lado la satisfacción de que el trabajo que nosotros presentamos tuvo su fruto, pero también la preocupación de que lamentablemente por la intransigencia del actual gobierno, al cual le planteamos una y otra vez de que lo que estaban haciendo no se ajustaba a derecho, y al no darnos bolilla con esto, bueno, hoy capaz que el Estado termina siendo sancionado, lo que sería muy inconveniente, porque siempre el Estado uruguayo ha tenido una muy buena calificación a nivel de la OIT, ¿no? Cuando hablamos de una comisión tripartita, ¿a qué nos referimos y cuánto tiempo demoraría en generarse esa comisión para poder avanzar? Bueno, los plazos todavía no lo tenemos, los tiempos finos que va a demorar la comisión. Estaría integrada por OIT, el gobierno y por COFE, para trabajar y ver cómo avanzamos. Hay expectativas de lo que pueda suceder allí en esa comisión tripartita, también lo que pueda pasar en el Comité de Libertad Sindical, pero tiene un proceso un poco más largo, pero también atento a cómo avanza la inconstitucionalidad. Bien lo decía José, que lo presentamos, y bueno, estando viendo qué pasa en las elecciones nacionales también, a ver si es con el mismo gobierno que seguimos negociando o va a haber un cambio de gobierno para sentarse a hablar también con los que vendrán. Estamos en una situación compleja por las fechas que está el país, inmerso en una campaña electoral, pero bueno, atentos a todo lo que pueda suceder, y esto es un paso más, y como decía hoy, la reafirmación de que en COFE teníamos razón en lo que estamos defendiendo, y bueno, seguiremos en esa misma postura tanto a nivel sindical como a nivel jurídico. Eso es sumamente importante para la confianza de la gente, para que vean también de que estas movilizaciones, el marcar presencia y marcar posturas sobre los temas, es algo fundamental. No poder quedarse quietos, poder quedarse callados. La semana pasada fue la conferencia de prensa donde ustedes notificaron a la población y a los medios de estas novedades.
¿Hubo alguna respuesta por parte del gobierno? Porque así como ustedes se enteraron, también se debe haber llegado la misma información exactamente al gobierno. Bueno, justamente hoy analizábamos eso en el Consejo Directivo de COFE, porque nos llama la atención. Hasta ahora, cada vez que COFE salía a plantear algo en referencia a todo lo que tiene que ver con este tema de las certificaciones médicas, de inmediato había una respuesta del Poder Ejecutivo. Hasta hoy no se conoce una sola manifestación del gobierno respecto a esta situación. No salió ni el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, ni el ministro del Trabajo, ni ninguna otra autoridad del Ejecutivo a hacer algún planteamiento en ese sentido. Lo que demuestra claramente es que, por un lado, debe estar pesando toda la coyuntura actual en el marco de una situación, digamos, que está viviendo el país en el marco del balotaje, pero por otro lado es que tampoco deben tener mucho para decir, porque en definitiva, ante un pronunciamiento tan claro como ha sido este, creo que es importante para el gobierno no salir en falsa escuadra, que nosotros podamos después recontestar y que se genere alguna otra situación. Y con respecto a lo que vos decías de cómo es el procedimiento, al admitir la reclamación, la OIT convoca en primera instancia este comité tripartito y cada una de las partes tiene que definir su voluntad a negociar, digamos, a conciliar. En ese sentido, nosotros ya lo anunciamos en la conferencia de prensa y los compañeros saben que el Consejo Directivo ya lo había tratado y anunciado en una Asamblea Nacional de Delegados. Nosotros vamos, como siempre, a aceptar la conciliación, pero también vamos a poner algunas condiciones, digamos, ¿no? Porque lo que ha sucedido con otros sindicatos de la propia COFE y de afuera de COFE, que cuando se convoca la conciliación puede ser bipartita o tripartita. Nosotros lo que le vamos a exigir en este caso es que la conciliación sea tripartita, que participe activamente la Organización Internacional de Trabajo en las instancias de negociación, porque creemos que hasta ahora hemos agotado todas las instancias de diálogo con el gobierno y no hemos tenido suerte en nuestro reclamo. Así que nos parece que es fundamental la participación de la OIT en la negociación para que vean, primero, que desde COFE siempre hemos tenido una apertura al diálogo y a la negociación y que queremos resolver esto de esa manera. Y bueno, y habrá que ver si el gobierno acepta esta conciliación. Por ahí tuvimos alguna información de que hubo un viaje del Inspector General de Trabajo a Ginebra, que no sabemos muy bien si tuvo que ver con esto o no tuvo que ver con esto, porque no se publicitó mucho, ni está muy claro a qué fue el Inspector General de Trabajo a Ginebra, pero en definitiva la resolución salió y hoy estamos en este tema que, como decíamos, es una muy buena noticia para nosotros y ojalá podamos seguir avanzando en este tema, ¿no? Perfecto. Para redondear sobre este tema, ¿quedan nuevos recursos para presentar? ¿Nuevos funcionarios que hayan sido damnificados por este régimen y que están juntando toda la información para presentar en la justicia local? Sí, justamente hoy también nosotros postergamos un plazo que teníamos hasta el día de hoy porque algunos sindicatos nos pidieron y extendimos el plazo hasta el próximo miércoles para recibir las firmas, los formularios donde están las firmas de cada uno de los compañeros damnificados que ya le han traído el descuento con el recibo de sueldo correspondiente para sobre el final de esta semana o más tardar la semana que viene presentar una nueva tanda de firmas ante la Suprema Corte de Justicia para seguir con la inconstitucionalidad. Perfecto, y de eso estaremos contando entonces el próximo lunes. ¿Nos queda algún tema pendiente? No, creo que básicamente no. Hoy estuvimos también analizando cómo empezar a hacer el cierre de lo que tiene que ver con esta actividad. Probablemente el 27 vamos a convocar la Asamblea Nacional de Delegados y allí, bueno, hacer un cierre de todo lo que ha sido este año, que ha sido un año muy agitado para nosotros. Y bueno, ya también ahí, al 27, vamos a saber qué pasó con las elecciones nacionales. Está claro, me parece que es importante remarcarlo, que acá se están jugando dos proyectos de país.
Uno que es la continuidad del actual gobierno, con las dificultades que hemos tenido en todo este proceso, con la falta de negociación colectiva, con el ajuste que se ha impuesto, con todo lo que tiene que ver con, digamos, la falta de respuesta a los planteos que hemos elevado desde COFE, y por otro lado, otro proyecto que, en definitiva, creo que tiene una apertura más grande, sobre todo en este tema de licencias médicas. Sabemos que el Frente Amplio no lo votó en el Parlamento, por lo tanto ahí creo que tenemos una apertura más importante al diálogo para poder, en definitiva, ver cuál va a ser el interlocutor que vamos a tener, porque está claro de que quien gane estas elecciones va a ser nuestro patrón por los próximos 5 años. Y bueno, y ahí veremos, sea quien sea, cómo nos podemos relacionar de la mejor manera posible. Bien, perfecto. Entonces vamos redondeando por aquí este tema que hoy traíamos con la energía muy, muy alta también, porque justamente eran novedades que se recibieron hace muy poquitos días y que se querían compartir con todos ustedes. La idea de La Voz de COFE es que ustedes compartan este programa para que otros compañeros también entiendan cómo es que se llevan adelante estas temáticas y cómo podemos hacer para que todos entendamos las luchas que se van dando y los resultados, además, que dan esas luchas también. Nos despedimos una vez más, los esperamos en una semana por aquí con todas las novedades en La Voz de COFE. Gracias a ambos por estar aquí. Gracias a vos, gracias. Un gusto, chao, chao. Aunque tanto ruido, levantamos la voz en un espacio de diálogo y reflexión. COFE presente, trabajadoras y trabajadores, unidos por el cambio y la transformación. Si en el aire COFE resuena con fuerza, con entrevistas, análisis y difusión, promoviendo los derechos y la justicia, luchando por